Señor Jesús, te agradecemos, Señor, por este tiempo precioso que nos das. Te pedimos que hables por nuestros labios, por mis labios y por los labios de nuestros hermanos, cuando escuchemos este rebosar, Señor, al final. Necesitamos, Señor, escuchar tú hablar, Señor. Oh, Señor Jesús, gracias. Gracias por el tema que estás desarrollando para nosotros esta noche. Lo necesitamos, Señor. Amén. Adelante, hermano. El tema de esta noche se llama la edificación del carácter y consta de 4 partes. La primera nos habla de los 2 aspectos para ser una persona usada por el Señor. El segundo es el significado del carácter. Tercero, la pereza, un enemigo de un buen carácter. Y el cuarto, no ser fervorosos, otro enemigo del carácter. Aquí vamos a entrar al detalle de cada uno de estos 4 aspectos, hermanos. Pongamos mucha atención porque la verdad es que el Señor nos va a hablar de una manera bien especial, hermanos. Adelante. El primer aspecto de esta edificación del carácter nos dice, adelante, que hay 2 aspectos, dice, para ser usados por el Señor. En este capítulo abarcaremos las cosas que una persona que sirve debe edificar delante del Señor. Y esos son estos 2 aspectos relacionados con nuestra utilidad en la mano del Señor. Aquellos que quieran servir, tenemos que tener presente estos 2 aspectos. El primer aspecto es un aspecto en que el quebrantamiento del yo. Tiene que haber un quebrantamiento del yo para ser una persona útil en las manos del Señor. Adelante. Dice que su vida natural, es decir, su yo, su temperamento y su manera de ser, necesitan ser tocados, quebrantados y derribados por el Señor. Les doy un ejemplo antes de continuar. Saulo perseguía a los cristianos. Y ese hombre que iba a matar a los que declaraban el nombre del Señor, ¿no es cierto? Invocaban su nombre. De repente tuvo un encuentro con el Señor y cayó a tierra. Y esa caída a tierra no es otra cosa, es una gráfica de llegar a vivir estas experiencias que estamos narrando en este punto. Es decir, esa ira que él tenía, su vida natural, su yo, su temperamento, incluso su manera de ser, fueron tocados en ese encuentro. No solo eso, fueron quebrantados y derribados a los pies del Señor. Y él ahí descubrió que perseguir a un hermano es perseguir al Señor. Tal es así que el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este hombre debe haber dicho, pero yo no te estoy persiguiendo a ti, yo estoy persiguiendo a los que van para allá, a los que invocan el nombre de Jesús. Pero el Señor le hizo ver que él era uno con aquellos hermanos. Y esto es muy importante, hermanos. Vamos al segundo punto, el segundo punto B. Dice, tal como el fuego ardía sobre la zarza sin consumirla, nosotros debemos ver que Dios nunca usará lo nuestro para la obra que Él quiere que realicemos, por lo que no podemos añadir nada a la obra de Dios. Es decir, traducido esto es, Saulo era un hombre inteligente, preparado, todas las condiciones para ser brillante en la obra. Sin embargo, él fue derribado, tirado al piso y perdió incluso la vista. O sea, ya no dependía
ni físicamente, o sea, necesitaba ayuda. Fíjense en la condición que lo puso el Señor para que no confiara en esas capacidades personales, porque al Señor no le servían. Y eso tenemos que meditar, hermanos. El siguiente punto dice, supongamos, y pongan atención, este es un ejemplo, ¿no? Dice, supongamos que está lloviendo y que usted ha puesto varias vasijas debajo de la canaleta para recoger el agua de la lluvia. Todas las vasijas se llenaron rápidamente. Parece un cuadro bien agradable. Sin embargo, si alguna de las vasijas tiene grietas y están llenas de agujeros, la pregunta es, ¿se quedará el agua en ellas? Y la respuesta es no. La filtración contrabalancea lo que se llena y a pesar de cuánta lluvia haya, todo el agua que llega a la vasija finalmente se saldrá. Es fácil ver que tales recipientes son inadecuados. Estos puntos son muy importantes, hermanos, para que nuestro carácter vaya siendo edificado y de esta manera podamos ser útiles al Señor. Adelante, hermano. El punto 2, que es el segundo aspecto, dice, el otro aspecto es ser edificados en nuestro ser interior. Esto es, desarrollar el carácter que una persona que sirve a Dios debe tener. ¿Y cómo hacer esto? Primero dice, debemos reconocer, hermanos, que no podemos contribuir en nada a lo que Dios quiere producir en nosotros. Y esto está graficado en estos versículos, que incluso los oramos, leímos al comienzo, donde Pablo dijo, no que seamos competentes por nosotros mismos para considerar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, ministros no de la letra, sino del Espíritu. Es decir, por más que me sepa la Biblia de memoria, eso no sirve. Lo que sirve es que seamos cartas vivas, donde el Espíritu escribe en nosotros y eso esté disponible para las demás personas. Eso significa, dice, que nada de lo que Pablo poseía jamás pudo ser añadido al fuego santo de Dios. Amén. El siguiente punto dice, él también dijo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este poder proviene totalmente del tesoro y nada en absoluto de ese vaso de barro que somos nosotros. Eso tenemos que tenerlo siempre presente. De repente hay muchos hermanos en una reunión y pensamos, mira, yo hice esto, los animé y qué sé yo. Eso debemos borrarlo de nuestra mente. Nada de lo nuestro le sirve al Señor. Nada que no provenga de Él es útil para la edificación. En este caso, del carácter, pero también mirándolo desde el punto de vista de la edificación de la iglesia. El siguiente punto dice, Pablo también dijo, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esto es muy interesante, hermanos. No debemos tratar de usar nuestra astucia, nuestra inteligencia. Eso no le sirve al Señor. Adelante, hermano. En este capítulo dice,
al considerar la necesidad de edificar un carácter apropiado, con el fin de que algunos puedan cumplir los requisitos indispensables, vemos que Dios no lo necesita a usted o a mí como combustible, pero sí Él nos va a usar. Debemos tener las cualidades apropiadas para poder ser usados por el Señor. Y eso es lo que vamos a desarrollar en los siguientes puntos. Adelante, hermano. La medida de edificación en nosotros determina, fíjese en esto, la medida de nuestra utilidad a Él. Lo reitero, la medida de edificación en nosotros. ¿Qué tan edificado estamos, hermanos? Ya que eso determina la medida de nuestra utilidad a Él. Amén. Vamos al punto siguiente, que habla de el significado del carácter. ¿Qué es el carácter? ¿Cómo podemos definir lo que es el carácter? Hay muchas opiniones. Si yo le pudiera preguntar a cada uno de ustedes, todos me dirían su forma de ver. Pero aquí lo vamos a ver desde el punto de vista del Señor. Adelante, hermano. Dice, cuando hablamos del carácter de una persona, es difícil decir si esto es un asunto del espíritu, del alma o del cuerpo. En realidad, involucra los tres. El siguiente punto dice, por ejemplo, la pereza es un problema del carácter. Puede que algunos digan que es un asunto del hábito, pero en realidad es un asunto de carácter. Y vamos a entrar al punto 3, que nos dice, considere otro ejemplo. Algunas personas son tan descuidadas, dice, fíjense en esto, que confunden el libro de Marcos con el libro de Mateo, y el libro de Mateo con el de Gálatas. Si le preguntamos cuántos capítulos hay en el Evangelio de Mateo, contestarán que hay 16, o sea, los de Marcos. Mientras que algunas personas son así de descuidadas, otras toman las cosas muy en serio y ejecutan su trabajo meticulosamente. Todos estos asuntos son o provienen o son producto del carácter. Adelante, hermano. Entonces, la pregunta obvia que viene después de todos estos 3 puntos, ¿qué es el carácter? ¿Qué es el carácter? El carácter de una persona es su manera de ser, la cual ha llegado a ser su manera de vivir. Es la manera que uno se comporta como persona, más la persona que está detrás de tal comportamiento. Es una unión ahí, ¿no es cierto? Es la manera como uno se comporta como persona, más la persona misma que está llevando adelante este comportamiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es el carácter? Es una manera de ser o su manera de vivir. Adelante, hermano. El carácter, dice además, está compuesto de 2 cosas: la naturaleza innata y los hábitos adquiridos. La naturaleza innata, obviamente, es así nacemos, ¿no es cierto? Y tenemos, no sé, cierta medida de cada cosa, pero los hábitos son los que van dándole forma a nuestro carácter. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Adelante. Dice, cuando nuestra naturaleza innata se combina con nuestros hábitos adquiridos, llega a ser nuestra manera de vivir y el resultado es nuestro carácter. Adelante. Entonces, nuestro carácter afecta nuestra utilidad a Dios más que nuestro espíritu, alma y cuerpo. Afecta sin ninguna duda. Y vamos a dar ejemplos más adelante.
El siguiente punto. Muchas veces pensamos, y esto pongan atención, por favor, hermanos. Yo lo escucho en algunos hermanos, hermanas, y me quedo callado mejor. Pero el Señor nos habla esta noche. Dice, muchas veces pensamos que estudiar la Biblia diligentemente, o sea, así, sistemáticamente, orar mucho y ser disciplinados delante del Señor es suficiente para servir al Señor. Esto no es suficiente, hermanos. Y lo vamos a ver. Siguiente punto. El factor, y lo he subrayado, hermanos, porque es muy importante. El factor anulador de todo eso es tener un carácter defectuoso. Yo puedo ser diligente en estudiar la palabra, puedo orar mucho y ser disciplinado delante del Señor, pero si tengo un carácter defectuoso, todo eso lo anulo en una sola. En una reacción mía, inmediatamente puedo hasta matar toda la iglesia. Entonces, este carácter defectuoso les impide a tales personas poder ser útiles. Su carácter ha cancelado la efectividad de su estudio de la Biblia, de su oración y de todo lo que usted piense que lo lleva a ser un buen servidor del Señor. Vamos al siguiente. 3. La pereza. Este es un elemento fruto de la falta de edificación. Miren, la primera característica de uno que sirve al Señor tiene que ser la diligencia. Una persona perezosa es inútil a Dios. La diligencia tiene que ser edificada en nuestra sangre. No estamos hablando obviamente de la sangre física. En nuestro ser más profundo tenemos que ser diligentes. Y de hecho, el apóstol lo dice, en guardar la fe, ¿no? Debemos ser diligentes en todos los aspectos. Siguiente punto. Debido a su manera de vivir en el pasado, sus circunstancias y sus hábitos no los ayudarán a edificar diligencias en su carácter, por lo que ahora carecen de ello. O sea, el impacto que pueda tener nuestras experiencias en el pasado, experiencias negativas, malos tratos, vaya a saber usted qué situaciones van a ir mermando, ¿no es cierto? Lo que es ser diligente. Seremos diligentes en alguna cosita, pero perezosos en el resto de las cosas. ¿Por qué? Porque esos hábitos han dañado esta característica del carácter. Sería anticarácter, ¿no? Adelante, hermano. Dice que nuestros países serían fuertes, eso lo dice el ministerio en el mensaje, nuestros países serían fuertes si todos los que tienen una educación promedio fueran diligentes. Uno mira determinados países y dice, wow, esta gente estudia, se esfuerza, siempre está permanentemente meditando activamente en pos de aprender más, de crecer, de poner en práctica, etc. Pero otros solamente se quejan, critican, etc. ¿no? Entonces, ¿dónde se crece? Donde uno busca ese desarrollo, ¿no? El siguiente punto. Si internamente no somos revolucionados por completo y si traemos nuestro carácter nacional al servicio del Señor, nuestro servicio nunca tendrá éxito. Este es un carácter inapropiado. Todo lo que proviene de la vieja creación, de nuestra naturaleza caída, etcétera, no sirve. Debe ser eliminado de nosotros y en nosotros debe edificarse este carácter apropiado. Adelante, hermano.
5. Dice que en nuestra situación actual, probablemente hagamos insignificante un trabajo grande y hagamos desaparecer un trabajo pequeño. Esto está totalmente relacionado con nuestro carácter. Mucha gente se queja que mira, que aquí, que allá, y no se dan cuenta que cientos de personas quisieran tener ese trabajo. Y también minimizan el esfuerzo y trabajo de otras personas. Eso no debe ocurrir en una persona que quiere servir al Señor. Pablo nunca se fijó de que él era más instruido, de que él tenía características por encima de los demás. Fíjese que en 1 Corintios, él es fuerte con los corintios y destapa todos los problemas que habían en Corinto. Pero en 2 Corintios es una carta de amor, hermanos. Es un Pablo donde derrama su amor hacia los hermanos. El siguiente punto, hermano. No ser fervorosos. Otro aspecto negativo, ¿no? No ser fervorosos es algo que impide la edificación de un carácter adecuado. Vamos, adelante. Dice, otra situación común es que la mayoría de las personas que desean servir al Señor no hacen las cosas con fervor, carecen de agresividad y simplemente tratan de hacer las cosas para cumplir con las justas. Y no hablo de agresividad en el hablar, en actuar, no, estoy hablando de sumergirnos, compenetrarnos, en ese sentido, de tomar la iniciativa, ¿no? De no quedarse o hacerlo justito, ya me toca tal cosa, ya, ok, voy a ver qué hago. No, no es así. Tenemos que ser diligentes, recuerde. Siguiente punto. Siempre comienzan algo y no lo terminan. Una persona que no es fervorosa nunca termina las cosas. Sus pertenencias están desordenadas. Entonces, ¿cómo puede servir una persona de estas características? El siguiente punto, 3, dice, y cuando dicen que no tienen tiempo, es porque son muy relajados y pierden tiempo. Eso lo dice el ministerio, no lo digo yo. El siguiente punto. Si hacen las cosas descuidadamente, hermanos, ¿cómo van a ser cuidadosos en su estudio de la Biblia? Su carácter será igual en todo lo que hagan. Tal vez son minuciosos en aquellas cosas que les gustan, pero las demás cosas son descuidados. Y eso no le sirve al Señor. El siguiente punto. Si somos descuidados en el vestir, ¿podríamos ser finos al estudiar la Biblia? Es una pregunta. ¿Podríamos hacer bien nuestro trabajo? ¿Podrá nuestro trabajo ser prevaleciente y podrá producir resultados valiosos? No lo creo, dice el hermano que escribió estos mensajes, ¿no? Lo que usted hace siempre refleja su carácter. Y esas son experiencias de los hermanos del ministerio que han tenido en distintos países, distintas culturas, pongámoslo así, distintas maneras de pensar. Si somos descuidados en algo sencillo, ¿por qué tendríamos que ser cuidadosos en algo tan importante como es las cosas del Señor? Esos son hábitos. Siguiente punto. Hermanos, hermanas, a menos que este carácter sea reemplazado y uno nuevo sea edificado, usted será inútil en las manos de Dios. Esto suena muy duro, muy fuerte, pero les digo algo, el Señor nos habla de esta manera.
porque quiere un cambio, quiere un nuevo comienzo. Y la única manera que tengo, personalmente se los digo, es pedirle al Señor que en su misericordia edifique en mí un carácter que le sirva a Él para, no sé, usarme en lo que Él estime. Entonces nuestra oración debe incluir, no solo pedir, no solo, no sé, es, Señor, edifícame con un carácter adecuado. Ese es mi deseo ahora, porque quiero servirte de la manera que a ti te agrade y que te haga realmente sonreír. Tu rostro sonriendo para mí es mi premio. Amén. Siguiente punto. Oh, hermanos, dice, tienen que ejercitarse en estos asuntos diarios para edificar algo en ustedes mismos, de manera que el fuego divino pueda arder en ustedes. Y me incluyo, por supuesto. Necesitamos que ese fuego arda en nosotros, que queme todo lo que nos sirve y que levante, ¿no es cierto?, esa edificación, ese carácter edificado de acuerdo al principio que Dios tiene. Eso es el deseo de su corazón y nosotros decimos, amén, Señor Jesús. Adelante, hermano. Dice que el Señor Jesús dijo que Él, que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Lucas 16:10. Si su vestido, su casa y las cosas que hace revela que usted es una persona descuidada y pasiva, ¿cómo puede ser agresivo en su servicio al Señor? Es casi imposible. Entonces, ¿qué necesitamos? Ponernos, como dicen acá en Perú, ponernos las pilas, hermanos. Necesitamos volvernos al Señor y pedir, oh Señor, arde en nosotros. Ese fuego divino que arda en nosotros. Necesitamos que edifiques este carácter adecuado. Y esa es una oración que debo hacer todos los días. Ojalá en cada momento, Señor, ande edificando. Oh Señor Jesús. Adelante, hermano. Si no ha edificado un carácter apropiado, solo podrá dar un mensaje ordinario y no un mensaje prevaleciente. Sus oraciones también serán ordinarias, no serán prevalecientes. Y lo que necesitamos es que Dios mismo use nuestros labios para hablarle a las personas. Y esto no es solo para los hermanos del ministerio, los hermanos que dan mensajes. No, en su compartir, hermana. Hermano, hermana, joven, adolescente, quien sea, en el compartir nuestro, que es el que edifica la iglesia, debe ser prevaleciente, hermanos. Amén. Siguiente punto. Hermanos, dice, tenemos que mejorar nuestro carácter. De lo contrario, no tendremos ningún logro. Aún si recibimos gracia, no podremos ministrar esa gracia en espíritu, porque simplemente no estamos calificados. Esto es fuerte, hermanos. Si lo consideran bien, esto se va a poner a disposición para que lo sigan estudiando, para que no quede solo en un hablar. Es necesario que lo sigamos, le sigamos como decíamos, para no ser así, ya pasó, ya chao, me olvidé. No, tengo que seguir perseverando en esto para que se haga prevaleciente en mí y pueda ser expresado en mi diario vivir y poder ser un modelo para las personas que a veces ni siquiera conocen de oídas al Señor. Amén. El siguiente punto, hermano. Necesitamos aprovechar cada ocasión, grande o pequeña, para edificar nuestro carácter de manera que seamos vasos apropiados para el uso de Dios. Y esto creo que lo hemos escuchado muchas veces, pero necesitamos orarle al Señor.
edifica mi carácter. Quiero ser ese vaso apropiado que contiene ese tesoro. Y ese tesoro debe ser reflejado de tal manera que nada impida que los demás te vean a ti, Señor, en mí, siendo expresado por medio de mis labios, las acciones o lo que tú necesites. Y gracias te damos, Señor. Adelante, mi hermano. Debido, dice, a nuestro carácter, no recibimos mucha luz al leer la Biblia, mientras que otros sí la reciben. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Lo graficamos, ya un poco está narrado en todo lo que hemos hablado, pero fundamentalmente el carácter inadecuado es como un velo. No deja ver. Entonces necesitamos que el carácter sea tan dispuesto que la luz penetre en todo nuestro ser y nos permita tener un vivir adecuado como el Señor lo quiere, y de esa manera llegaremos a la plena madurez a un varón como el Señor lo necesita, como lo dice Efesios 4, ¿no? Entonces, el siguiente punto, simplemente dice, recuerden que nuestra utilidad a Dios será manifestada solamente cuando tengamos un carácter apropiado para su uso. Muchas veces decimos, yo tuve tal experiencia. A mí me cuesta mucho compartir las experiencias así, que son muy tocantes, que son muy fuertes, porque no quiero que escuchen a Juan Carlos. Yo quisiera que fuera el Señor el que hablara, tal vez, si Él lo desea, comentando una experiencia como esa, en el momento que Él lo estime y a las personas que Él considere. Entonces, de esa manera, será eso útil para Dios y el carácter en nosotros cada vez va a ser más fortalecido, apropiado para ser usado por el Señor. Y finalmente, el último punto de este tema dice que el Señor, ojalá vaya leyéndolo conmigo, hermanos, con el micrófono apagado, por supuesto. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Oh Señor, que tú tengas misericordia de nosotros y edifiques. Oh sí, Señor, edifica nuestro carácter. Oh Señor Jesús, te pedimos esta noche, Señor, que tengas misericordia de nosotros y edifiques nuestro carácter, haciéndonos personas que te busquen y que estén dispuestas a preguntar, a investigar en la palabra todo lo que nos lleve a conocer cada día más a nuestro amado Señor. Y así poder servirle tomándolo a Él como nuestra persona. Ese debe ser nuestra meta, nuestra oración, nuestro anhelo, nuestro deseo más ferviente, hermanos. Hacer que el Señor sea nuestra persona y por medio nuestro, Él pueda ser expresado. Para eso, necesitamos tener ese carácter edificado apropiadamente para ser usado por Él. Amén, mis hermanos.